Muy bien. Ahí cuando guste, María Clara. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Acá los tengo en un lateral para poder verlos mientras muestro las filminas. Muy bien. No sé si quieren empezar haciendo un repaso rápido de lo del otro día o vamos directamente, aunque la segunda filmina, esperen que voy a dejar de compartir un segundo para volver a compartir. Cuando queda mucho tiempo así, ahí está. No me permite cambiarla. Muy bien. ¿Qué temas vamos a desarrollar hoy en esta clase? Es la producción intelectual en sí misma, ya la mirada desde nosotros como productores de contenidos en la universidad. La vez pasada habíamos visto todas las reglas generales en la legislación. En el caso de que tengamos que pedir autorización por alguna de las obras que queremos incorporar en los materiales que nosotros producimos para difundir, cómo se pidan las autorizaciones, y acá entra en juego lo que se llama las sociedades de gestión de derechos de autor. Después, los modelos jurídicos, las formas contractuales bajo las cuales se puede autorizar el uso de las diferentes obras, y después vamos a pasar a la ley de repositorios institucionales de acceso abierto y las cuestiones jurídicas de depósito, cesión de derecho, todo lo demás, los modelos de licencia, y después vamos a ver algunos análisis de casos, de particularidades que nos han sucedido en la universidad como para comentar, y por supuesto siempre está el espacio abierto para que cada uno cuente experiencias y hacer las preguntas, ¿no? Como la vez pasada. Entonces, ¿cómo divulgamos en general la producción académica? Todo hablando desde el punto de vista de la propiedad intelectual, que es el tema que nos convoca, ¿no? Entonces hay estas diversas formas de divulgarla, como un paper, que eventualmente cuando lo transferimos si es para ser publicado en una revista, haremos una sesión de derechos de autor. Para los contenidos que hacemos de producción para las cátedras, sea presencial o sea a distancia, también las tesis, grado, posgrado, monografías, los documentos de patentes, aquellas innovaciones que tienen aplicación técnica, también están los documentos de variedades vegetales, y los anexos descriptivos cuando hacemos transferencia de materiales. Se describe toda la tecnología que involucra que se transfiere. Esa es otra forma de divulgación de lo que es la producción intelectual. Hay infinidad de formas, pero estas son las que están dentro de la revisión que vamos a hacer del marco jurídico de derechos de autor, ¿no? Y en el contexto de la universidad. Si se acuerdan, por ejemplo, la ordenanza que vimos, la resolución que vimos el otro día para hacer el trabajo práctico número 1, allí se hablaba de determinados conocimientos que se tenían que mantener como secretos. ¿Y eso para qué? Para poder presentar un documento de patente o eventualmente el contenido de una transferencia material, que el acuerdo sea también mantenido como secreto, ¿sí? Entonces va aplicando en todos los casos. Vimos que el sistema de derecho de autor era súper restrictivo, ¿se acuerdan? Y entonces la pregunta es esta: ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando producimos contenidos propios y que queremos compartir y visibilizar eventualmente en un acceso interno de la universidad o en acceso abierto? Es que, ¿qué hacer cuando a nuestro contenido lo vamos a graficar con obras ajenas, sabiendo que es tan restrictivo el sistema de derecho de autor? Entonces, la semana pasada habíamos explicado en qué consistía el sistema de derecho de autor y en cuándo se puede usar libremente una obra, de acuerdo a lo que ya vimos, es, número 1, cuando se encuentra ya en el dominio público. Dijimos que, salvo que sea una obra que se va a comercializar, por ejemplo, una obra de cine, de teatro, o una ejecución musical donde se cobra entrada, que ahí es dominio público pagante y ahí se usa la obra sin pedir autorización, pero hay que pagar un canon por ese uso.
En el caso de las universidades, que usamos todo el contenido en forma gratuita, sin cobrar entradas ni nada, entonces todo el contenido que esté en dominio público, es que pasó el tiempo de los años del autor y lo de los derechohabientes, sin ningún problema la podemos utilizar, haciendo, por supuesto, la cita correcta, ¿no? Acuérdense que el derecho de paternidad, que es un derecho moral, se respeta siempre, por más que el autor no esté. Lo vimos la clase pasada, cuando les comenté en un artículo que decía que en el caso que uno utilice la obra y no menciona al autor, cualquier persona puede indicar que hay una infracción al derecho de paternidad en esa obra. Cuando se obtuvo la autorización del titular, del autor o del derechohabiente, hay que hacer las gestiones, ahí lo podés usar esa obra libremente bajo las condiciones que acordaste en ese instrumento, ¿no? Con el que acordaste con ese tercero. En ese acuerdo vas a determinar para qué quiero la obra, cómo la voy a usar, de qué manera, y ya la usé libremente. Pero en este caso puede ser que el heredero, derechohabiente, el titular o el autor soliciten convenir una licencia a cambio de un precio, cuando está compartida con una licencia de uso libre. Esta es la forma mucho más fácil y más tranquila que nos deja, porque simplemente tenés que mirar de qué se trata esa licencia para respetar la forma de utilizar el contenido y eventualmente compartirlo. De todos esos temas los vamos a hablar el día de hoy. Entonces, cuando tenemos que utilizar obras ajenas, ¿qué vamos a tener que identificar? Primero, la obra. ¿Qué obra es? Porque se acuerdan que habíamos tenido un cuadro la semana pasada, de acuerdo al tipo de obra, la cantidad de años. No es lo mismo decir una obra literaria, vida del autor 70 años post-mortem, que una obra fotográfica 20 años desde su primera impresión. Entonces primero hay que ver qué obra es y cuánto dura el derecho sobre esa obra. Después, cuántos autores tienen. ¿Se acuerdan que en el cuadro que hicimos, de la autoría, coautoría, los años comienzan, los 70 años post-mortem comienzan desde la muerte del último colaborador? Quiere decir que hay que fijarse, si fuera una obra bastante vieja, digamos, cuántos de los autores están vivos, o si todos fallecieron, y el último que falleció si ya se cumplieron los 70 años. Esto para que la obra entre en el dominio público y la podamos usar libremente. En el caso que todavía la obra está en el dominio privado, vamos a tener que gestionar la autorización con los que quedan, ¿no? Los que los representan. Que eso es un brollo, por eso después vamos a ver las sociedades de gestión colectiva. Determinar si está en dominio público o en dominio privado del Estado. Recuerden que en el caso que un autor fallece y no tiene herederos o derechohabientes, pasa al dominio privado del Estado la obra, que la va a resguardar como si fuera un heredero. Y cuando vencen esos 70 años pasa al dominio público del Estado. Pero puede estar también en el Estado en dominio privado. Y que las autorizaciones que estén expresadas en relación con la obra, que puede ser que tenga una licencia Creative Commons que diga autorizo usar esta obra sin hacer obras derivadas, sin finalidad comercial y mencionando al autor. Entonces ahí ya tenés expresamente que sabés, listo, buenísimo, la tomo, la incorporo en mi contenido, menciono al autor como me está pidiendo y no voy a tener ningún inconveniente. Con respecto a qué obras están exceptuadas de tener que identificar a quién le pertenece para pedir una autorización previa, los discursos parlamentarios, vos te vas a verificarlos en el sitio web de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores, y eso lo podés tomar si el trabajo está consistiendo en ver una norma, qué se discutió sobre determinada norma, cómo se construyó determinada obligación jurídica, y esos discursos los podés utilizar libremente en la producción que hagas. Todo aquello de fotografía o filmación, eventos en actos públicos, con personas públicas,
y lo que se llama las noticias del día. La noticia del día tal cual se va repitiendo, hay que mostrar la fuente, pero no se muestra, no es necesario pedir autorización. Supónganse, hace 2 días la noticia de que mataron en Japón al ex primer ministro que estaba como candidato en su ronda de candidatura, fue un hecho tan impactante para Japón, que nunca sucedían cuestiones así, que la noticia y la divulgación de la noticia, la fotografía, todo lo demás, enseguida atravesó todo el mundo, ¿no? Entonces acá los diarios de Argentina tomaron, y esas fotografías obviamente eran enviadas y noticias remitidas desde Japón, para dar un ejemplo. Entonces, el ejercicio del derecho de excluir es de acción privada. ¿Qué quiere decir esto? Que el autor puede elegir excluir o no excluir. El principio general es que todo lo que no está expresamente cedido está prohibido de uso. Pero el autor puede ser que vea que alguien está en infracción y sin embargo no importarle. Un autor de una obra literaria puede ser que la tiene editada en papel con una editorial y de golpe ve que su obra la subieron en una universidad para estudiarla como caso especial y puede ser que no le afecte, no le importe, o puede ser que sí y inicia una acción. Si considera que le está afectando, inicia una acción jurídica, civil y penal, y si considera que no le importa, no hace nada y entonces no pasa nada. Estás en infracción, en teoría, pero es al ser de acción privada, si el que tendría que sentirse dañado no se siente dañado, sino beneficiado, entonces no hay ninguna acción para hacer. Es otro elemento interesante a tomar en cuenta, porque la cantidad de contenido que está dando vueltas por todos lados, si el titular ve que su obra está dando vueltas y no dice nada, ya está, te quedas tranquilo que no vas a tener problema. Y el principio legal general, esto es como repaso de todo lo que vimos a nivel norma jurídica, es que todo lo que está expresamente prohibido es lo que no puedes hacer, ¿no? Las reglas son las prohibiciones, tanto en el Código Penal como en las normativas municipales, no cruzar con luz roja, ¿no? Todo lo que está prohibido está bien detallado. Y todo lo demás que no está expresamente prohibido está permitido. En cambio, la lógica del derecho de autor es al revés. Todo lo que no te cedieron se lo quedó en su cabeza el autor, como dijimos la vez pasada, con esos derechos se los quedó para él, porque no te los transfirió, y entonces no puedes hacer nada de lo que no te permitió expresamente. ¿Tiene alguna duda? Hasta ahora eso era como un repaso para ir a ver cómo pedimos las autorizaciones. Entonces, tomando en cuenta lo restrictivo del principio general, entonces tenemos el caso de una obra. Sí. Perdón, ¿puedo preguntar una cosa? ¿Cómo sabemos si algo es de dominio público, más allá de la cantidad de años? Digamos, ¿cómo verificamos eso? Por ejemplo, una imagen para incorporar en un apunte, por ejemplo. Pienso. Si es la imagen, tenés que verificar, ahora es todo por internet, ¿no? Suponte, ¿de dónde sacaste la imagen? De un libro que esté editado en tal año. Bueno, está bien. Suponte, el libro se editó en 1970. ¿Pasaron 20 años desde 1970? Sí, listo, esta foto la puedo usar. Bien. La tenés que usar con respetando las características de citar al autor, y en este caso también de dónde provino, porque ahí el editor lo que puede decir es, más allá de la foto que tiene 20 años, si la sacaste de un libro impreso, editado, el libro como conjunto tiene el derecho de autor de 50 años desde su impresión. Entonces, si la tomás aislada la fotografía son 50, pero en el contexto de un libro, por ahí el editor te dice, ah, no, yo tengo los derechos del copyright durante 50 años sobre esta versión impresa en su totalidad. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ¿cómo sabes? Las sociedades de gestión colectiva son las que te pueden ayudar en los casos en que no sepas, no puedas calcular, no encuentres al autor, no encuentres al heredero.
y son las que están conformadas por los mismos, por ejemplo, la Sociedad de Obras Literarias SADE están conformadas por los mismos escritores, la de SADAIC de música por los mismos músicos. Son sociedades conformadas por los mismos autores interesados en proteger su derecho, que tienen un corazón de administración, que es los que se van a ocupar de administrar todas las obras. Y a su vez tienen convenios internacionales con otras sociedades del mismo tipo. Acá están, como para que ustedes sepan, todas las que hay en Argentina en las diferentes temáticas. Entonces, número 1, identificar de qué se trata la obra. No es lo mismo si es musical, si es película cinematográfica, si es una película cinematográfica que es un musical a sí mismo, ¿se dan cuenta? Entonces hay que identificar el tipo de obra para ver a quién hay que pedirle autorización. Lo más sencillo es esto, identificar la obra y preguntar en la Sociedad de Gestión de Derechos. Suponte que fuera que vos querés tomar parte de una música, bueno, vas a tener que preguntar en SADAIC y llenar un formulario solicitando una licencia, y tenés que especificar qué parte de la música vas a tomar, cuánta cantidad de tiempo de ese, suponte que fuera una canción, y especificar cuántas veces va a aparecer en el material que vos vas a difundir, si es una sola vez, si es reiterativo, porque es un video que muestra imágenes y se van reiterando algunos esquemas musicales de composición, y ahí va a determinar SADAIC qué licencia tenés que pagar. Te va a dar un porcentaje y te va a decir todos los meses pagame tanto. Y eso te autorizan a la libertad de usar esa obra, de incorporarla en el caso, tu objeto multimedia o tu corto o lo que fuere, y ya estás exento de pensar que te podés infringir el derecho de autor. Y así con todo el resto de las obras que se producen. Tenés que identificar cuál es la obra, determinar qué porción de esa obra vas a utilizar. Ya te vi, Nancy, ahora vemos. ¿Qué porción de esa obra utilizas? Y decir en la sociedad de gestión que corresponda la obra, qué porción vas a utilizar, cuál es la finalidad, y a partir de eso negocian un importe. ¿Sí? Nancy. Sí, justamente me asaltó la misma inquietud que a Natalia con respecto a lo que vimos durante el encuentro anterior. Si yo para producir una obra propia utilizo, por ejemplo, una imagen, a ver, cuando se trata de una obra de naturaleza textual, yo ejerzo el derecho de cita, es decir, reproduzco en forma fidedigna, textual, un párrafo y citando al autor, entonces estoy dentro de la ley. Pero cuando yo reproduzco una imagen en forma fidedigna, no puedo hacer lo mismo por más que cite al autor, sino tendría, en caso de que eso no sea de dominio público, tendría que ir, por ejemplo, a SABA a pedir permiso, ¿o no es así? Sí, si es una fotografía claramente, sí. Y dice, SABA también representa obras visuales. Yo tengo una interpretación distinta de la ley en cuanto a ese punto, de lo que dicen otros doctrinarios, porque el artículo que habla del derecho de cita habla de obras en general, intelectuales, en el caso de las obras literarias, hasta 1000 palabras, y en el caso de las composiciones musicales, hasta 8 compases. La interpretación que se hace con respecto a eso, si vos le preguntás, si vas a la dirección de derecho de autor, te dicen, bueno, no, las obras visuales no están incorporadas, no se permite hacer un uso de la obra visual. El artículo sigue, y en la parte necesaria al efecto de comentar con la finalidad de la cita. Y consideran que como eventualmente utilizás tal vez una obra completa, no sería una parte de la obra al efecto de comentar o todo lo demás. Yo considero que están incluidas también, sí, depende de qué se trate. Si vos estás utilizando
una obra visual, un dibujo que está incorporado dentro de un libro de varios dibujos y haciendo referencia al autor, si estás estudiando un determinado autor y comentando la forma en que generó ese dibujo, no te queda otra que usar la imagen, ¿se entiende? Ahora, ¿qué no vas a poder hacer? Agarrar toda la obra de ese autor del libro y usarla. Entonces, en ese caso, en principio, citando bien, mi opinión es que si estás comentando la obra de ese autor y te toca que está el dibujo, poner el dibujo, citarlo correctamente y darlo, estás hasta contribuyendo con la divulgación de la obra del autor. Pero bueno, esto, mi razonamiento fue durante muchos años donde no existía una sociedad de gestión de artistas de obras visuales, multimedia y fotografías, como ahora sí existe. Entonces, ahora que existe, si a mí me preguntaste, digo, bueno, consultemos en Saba a ver qué opinan ellos. Y después, primero consultás y después ves qué haces. Pero durante muchos años, no existió esa sociedad de gestión. No funcionaba, si bien estaban los artistas que se habían vinculado, pero no funcionaban bien como sociedad de gestión y no había a quién preguntarle. Entonces, bueno, usala, referenciala bien la imagen y eventualmente si el autor siente que no está de acuerdo con que la hayas usado, vendrá y te dirá, deja de usar esa imagen. ¿Se entiende? Siempre y cuando sepamos que ese caso de la imagen no haya tenido una previa autorización de utilización por parte del autor, que es el caso que vamos a ver como uno de los casos... no lo incorporé, se los voy a contar ahora, porque me parece que no lo incorporé como caso. Para tu respuesta, Nancy. Una situación que nos pasó fue de la obra de Quinquela Martín, el pintor, se estaba haciendo por parte de la editorial Edulp, se había presentado a uno de estos concursos del área del Ministerio de Educación para producir un texto como si fuera un libro único para la edad escolar previo a la primaria, ¿no? En la etapa de jardín, 4 años, 5 años, y era un libro de textos para esa edad. Entonces, lo que querían hacer era ya introducir a los chicos visualmente en obras de determinados artistas argentinos nuestros para cultura general, obviamente. Y se quería incorporar un mural, la foto de un mural que está en una escuela pública en La Boca. Ustedes saben que en La Boca era donde vivía Quinquela Martín y donde pintaba, y al lado de su casa estaba esta escuela, y él decide pintar ese mural. Las fotografías, cuando a mí me viene la consulta para ver si se puede o no se puede pedir autorización, la fotografía había sido tomada por personal de la universidad propiamente dicho. Es decir, que ya con respecto a la fotografía no teníamos que pedir autorización, porque la foto en sí era hecha por personal nuestro, le pertenece a la universidad. Y nos quedaba pendiente el tema de los derechos del autor. Entonces decidimos, primera medida, preguntar sabíamos quién era la heredera de Quinquela Martín, acceder a ella por correo y preguntarle si nos autorizaba a usar esa fotografía de ese mural que estaba en la escuela, en un ámbito público, para incorporar un libro educativo, ¿no? Un libro único educativo en el periodo previo escolar para la difusión de la obra. Y la heredera de Quinquela dice que, bueno, que sí, que lo iba a pensar, pero que en el caso de que usáramos esa fotografía, íbamos a tener que pagar, como si les dijera ahora, no sé, 300.000 pesos, una cosa así, de ahora. Esto pasó hace años atrás. Entonces, ¿viste? Dijimos, qué locura, 300.000 pesos para una fotografía. Entonces, yo hice a la inversa, digo, voy a investigar, a ver quién es esta heredera, cómo llegó heredera, y empiezo a leer la vida de Quinquela Martín,
todos los datos, ¿no? Fui a todas las fuentes sobre Quinquela Martín, que no tenía hijos directos, que se había casado, se había mantenido soltero toda su vida y se casó a los 83 años con una señora que tampoco tuvo hijo, tenía familia, y esta heredera de la que estamos hablando era la sobrina de la esposa, de la mujer con la que se casa Quinquela a los 83 años. ¿Se entiende? Ligó de rebote toda la obra de Quinquela, pero ni siquiera, digamos, si yo les menciono que es la sobrina de la esposa con el que se casó a los 83, imagínense que tampoco conocía la trayectoria del pintor, no era la nieta de que iba a la casa de su abuelito y le veía la obra, ¿se entiende? Y dije, bueno, ahora entiendo por qué 300.000, porque las veces, ya vamos a ver los ejemplos después, cuando es con un familiar directo jamás te dice una cosa así. Ellos promueven que una obra sea visibilizada. Te dan derechos, inclusive, ya vamos a ver el último caso, uno de los derechos que yo planteo, sin tener que darles nada a cambio, cuando son familiares directos. Y después seguir en relación con esa obra, decidir a los orígenes de por qué pintaron un mural dentro de una escuela. Y vi con una charla, una conversación que había tenido Quinquela Martín, no recuerdo ahora si era con un periodista o con quién, donde hablaba de la historia de ese mural. Y él contaba que lo había hecho en una escuela pública y en el patio de la escuela para que los niños pudieran conocer la obra, conectarse de una manera, de determinada manera, y lo había hecho en el patio y no adentro de un aula, para que todo el que quisiera pudiera entrar al patio de la escuela a ver esa obra. Entonces yo dije, vamos a ver, ¿cuál era la voluntad del autor? La voluntad del autor era que cualquiera pueda ver esa obra y se beneficie de esa obra. Quiere decir que si el autor viviera hoy, la hubiera subido en acceso abierto al repositorio, seguro, la foto de la obra, y hubiera dicho, úsenla, replíquenla, porque ese era su objetivo. Entonces quedamos en que no le íbamos a pagar nada, no íbamos a firmar ningún acuerdo, íbamos a usar la obra, y en el caso que nos hiciera un juicio por infracción al derecho, la voluntad del autor siempre fue, que estaba dicha por él y escrita en un documento que era irrefutable, totalmente irrefutable. Yo ahora no recuerdo si era una entrevista o qué, pero esos documentos que decía, si el juez te pide prueba, acá está, señor, acá tiene toda la prueba. Y así lo resolvimos. Entonces, pero te puede pasar, o que te piden mucho dinero y que entonces tenés que cambiar de obra, decís, bueno, entonces la dejo de lado y no lo hago, o en este caso, que bueno, privilegiamos, y nunca nos pasó nada, nunca nos hizo una infracción. Después, en otra situación me contaron que esta heredera solía hacer cosas así siempre, ¿no? Como pedir muchísimo dinero, como que no privilegiaba la divulgación de la obra. Entonces, lo conveniente es, sí, que existe solicitar autorización o empezar las negociaciones. En este caso tampoco fue vía sociedad de gestión colectiva, fue vía directo, porque si hubiera sido sociedad de gestión colectiva tal vez nos hubiera sido más complejo no usarla, ¿se dan cuenta? Porque están como más atentos. Y había sido que directamente habíamos contactado a la heredera, dijimos, bueno, listo. No intercambiamos más correos y eventualmente si inicia una acción le ganaremos la acción, tendremos un juicio y se lo ganaremos. En el caso del resto de obras, lo más sencillo es eso, sobre todo si usas musicales, porque es mucho más sencillo completar un formulario y pagar un fee que tampoco es tan caro y te quedar con toda la tranquilidad de que lo que compartiste es de libre uso para vos, porque no estás infringiendo el derecho. Pero también depende, ¿no? Yo siempre aconsejo que cuando se produce una obra, que la mayoría, depende del tipo de obra obviamente, pero que la mayoría de los aportes que se involucren en la obra, o tengan autores que son contemporáneos, que te pueden ceder el derecho, o hacerlo uno. Pero también todo depende de la obra, y si estamos comentando alguna obra de alguien externo, ¿no? Pero si es, supónganse en el caso de tema de derecho de autor, ustedes vieron que mucho del material que se compartió lleva mi nombre, pero yo prefiero sentarme a escribir todo
y hacer citas y todo lo demás, pero porque en temas jurídicos es mucho más fácil interpretar la ley y uno ir diciendo cómo es el sistema jurídico. Y si no, como decimos siempre, ahora es sumamente fácil elaborar contenidos porque hay mucho compartido con licencia libre. Es muchísimo más fácil que en este momento en que yo les estoy hablando, hace 12, 13 años atrás, cuando pasó lo de Quinquela Martín, ¿no? Entonces, esta es la sociedad de gestión colectiva. Todos tienen sus registros de las obras y los titulares y la obra, el autor y el titular, así que inclusive la gestión de ver si se puede utilizar o no es mucho más rápido por lo que tiene identificado. Pero en el caso que no lo tengan identificado, lo que van a hacer es, te piden un depósito en garantía de un fee que no es tanto, suponte en el mismo caso de las obras visuales, te piden un depósito de garantía, si fuera una obra que no encuentran al heredero, o no está reconocido, todavía el autor es una obra anónima y no aparece el autor, y conjuntamente con la obra se aclara que es la utilización de la obra se ha hecho de esta manera porque no se pudo identificar al autor o al heredero, pero que en caso de que aparezcan se conectan con este correo electrónico. Y entonces dejas un correo electrónico de referencia y eventualmente si hay alguien que le molestó que subiste la obra, te escribirá y ahí le darás de baja. ¿Se entiende? Entonces, esa es la forma en la que ellos inclusive resuelven cuando no encuentran al autor o al heredero. Es decir, con una advertencia indicando que es de buena fe el uso de la obra y que cualquier cuestión se comunican con tal. Y de esa manera se resuelve. Y en el caso de los libros, aparte de lo que es el derecho a autor, está el famoso copyright y el registro de ISBN, ¿no? Que es el código, el número que identifica la trazabilidad del libro de que se trata, ¿no? Ahí la gestión de la protección primero es por la gestión de ISBN. Y la CAL es la que representa en caso de reproducción indebida, la que te va a iniciar una acción es la CAL, ¿no? Junto con la Dirección de Derecho a Autor. ¿Qué pasa con, ahora la pregunta no la leo porque yo como estoy compartiendo pantalla, no sé por qué motivo, la parte de arriba no la leo, pero me acuerdo que se trata que es cuando cediste los derechos a una revista. Si siguen vigentes o no. Recuerden que el autor siempre va a ser el autor de la obra, el derecho de paternidad siempre está. Lo que hay que fijarse es cuáles fueron las condiciones. Hay que prestar bien atención a eso. Si se cedieron los y en forma exclusiva, o si se cedieron en forma no exclusiva. Entonces, a partir de mirar eso, se puede determinar si podés volver a incorporar ese material que ya cediste a un nuevo objeto jurídico. Entonces, en primer lugar, siempre que firmen un acuerdo, guárdenlo, porque la mayoría lo firma y no se acuerda dónde lo pusieron, si lo guardaron. Ahora con el mail por ahí es un poco más fácil, pero antes era pedir bueno, mostrame el contrato de edición que firmaste, bueno, no sé ni dónde lo puse. Muchísimos contestaban eso, entonces no podés contestar, bueno, entonces sí podés volver a utilizarlo, a reimprimir el libro, si no tenés ese documento primigenio que firmaron con el editor. Si el autor, entonces, para ver si puede utilizar de nuevo ese material que se dio, tiene que ver las condiciones de cómo la cedió. Si la cesión fue no exclusiva, quiere decir que el autor le dio derechos para que esa revista difundiera, pero también se reservó derechos de hacer la misma difusión de otra manera. Por ejemplo, en la web, en los propios espacios de web, si tiene un sitio web o si tiene Facebook o lo que fuere, ¿no? Y si dio una sesión exclusiva a la editorial, va a tener que ver dentro del contenido de la revista cuál es la política editorial, pedirle previamente permiso, y si no le contestan al previo permiso, fijarse en la política editorial, cuánto tiempo dura la restricción sobre el objeto, sobre el paper que le diste. Muchas revistas dicen, pasado un año ya se considera que
se puede utilizar libremente el contenido de este paper científico, porque un año fue muchísimo, otras dicen 6 meses, otras te dicen que nunca, ¿no? Entonces, esto es la parte jurídica para que se entienda, ¿no? ¿Qué entendemos por cesión no exclusiva de derecho a autor? Recién se los expliqué. Quiere decir que cualquier trabajo, cualquier obra de cualquier tipo, yo acá puse estos 3 ejemplos, es cedido por el autor. Por ejemplo, vos lo cedés para que vaya al repositorio institucional, pero como es no exclusiva, en paralelo a que le diste a la biblioteca para que suba al repositorio tu obra, en paralelo la subiste en tu página o en el Moodle para que los alumnos accedieran y pudieran disfrutarla, o hiciste una impresión y se la entregaste a quien sea, o te la pidieron por correo y la mandaste, como preguntaba en la clase anterior con Iset cuando te pide una obra. Eso quiere decir no exclusivo, que te reservaste el derecho de seguir divulgando tu obra por otros espacios distintos, además del repositorio. Y en el caso de que la vuelvas a usar, siempre tenés que decir, por supuesto, la fuente. Esta obra fue editada por, supónganse, la revista tal, y si la subiste en una segunda instancia al repositorio, tiene que aparecer el contenido y cuál fue la revista que le editó, en qué fecha y todos los datos. Y si fuera que es tu obra, que no la editaste, la subiste directamente al repositorio, también podés hacer referencia a la obra, como cuando les damos el material de consulta, que le decís la obra, el autor, y el link de dónde la encontrás, y ahí mandás el link del repositorio. Y la cesión exclusiva, entonces, es la que en general piden todas las editoriales. Es que te piden que des absolutamente todos los derechos sobre esa obra, te desprendés totalmente la obra. Es como cuando vendiste tu casa. Una vez que la vendiste, no podés volver a jugar en el patio de tu casa y decir, ya que tengo el juego de llaves de mi casa, voy a entrar a jugar al patio. No, ya la vendiste, nunca más en tu vida podés entrar a esa casa, salvo que el nuevo dueño te dé autorización para ir al patio, ¿sí? Entonces, eso es lo que significa cesión exclusiva. Lo mismo que con los objetos muebles o inmuebles, ¿no? Una vez que te desprendiste, no lo puedes utilizar más. Entonces, ese mismo material, tal cual como se lo diste al editor, no lo vas a poder usar. Pero lo que puede pasar es que le hayas hecho agregados o modificaciones a ese texto. Y entonces cuando son sustanciales, quiere decir cuando no es solamente que le agregaste una línea, un dibujito, algo que decís, le voy a agregar en este capítulo mayores pruebas que en la primera etapa no tenía, acá tengo mejores pruebas, así que voy a agregar el contenido de estas nuevas pruebas que generé, y en este otro capítulo le voy a agregar esta imagen, y en este otro, y entonces ahí es una nueva obra, es una obra totalmente distinta. Lo mismo se puede considerar, ya lo vamos a ver cuando más adelante veamos hoy el tema de la ley de repositorios institucionales, lo que se llama la versión previa a la publicación. Porque la versión previa a la publicación, en los casos de publicaciones con referato, muchas veces es distinta a la publicación final. Y inclusive cuando hay una edición de la obra también puede ser que sea distinta. Entonces hay que prestar atención que cuando los derechos cedidos son exclusivos, si tú el material que querés compartir con terceros, tenés que pedir permiso o si no, modificarlo. ¿Se entendió el concepto? Y yo soy como la tosa explicándolo así, voy una y otra vez, porque la verdad que cuando uno lo lee cree que entiende, y después no es tan sencillo, ¿no? Y después, con respecto a eso, vamos a hablar de los trabajos prácticos y de la resolución, porque parece que lees de entrada toda la resolución y después no es tan sencillo de interpretar. La de la universidad en relación a titularidad y todo lo demás. Lo mismo pasa con estos temas de sesiones, ¿no? Entonces, si un autor cedió para publicar una obra en papel,
¿El editor la puede publicar también en internet? ¿Qué les parece? Díganme que sí o que no. Muy bien, Natalia, no. Si el autor se dio derechos para impresión en papel, la publicación en internet es otra forma de publicación distinta. Entonces, no lo puede hacer. En su contrato tendrá que poner que la edición es en papel, tantas tiradas, y eventualmente a partir de tal mes online. ¿Se entiende? Esto está bueno ahora porque hay un montón de editoriales que cuando era solamente la etapa de literatura impresa, después que vino enseguida la posibilidad de compartir el contenido online, tardaron muchísimo tiempo en subir ese mismo contenido o en obtener los permisos. Entonces ahí sí vos podés publicarla en internet porque el autor no le diste la autorización para ser publicada en internet. Le autorizaste solamente para lo que es la impresión en papel, ¿sí? Lo que puede pasar, en este caso sí, es que el editor te diga, ok, pero la obra que vos mostrás en internet, que no sea la última obra editada por mí, porque yo puse mis editores, mis diseñadores, y para esta obra, y finalmente vos te beneficiaste y la colgás en internet. Entonces vos en internet podés utilizar tu versión original que no tuvo los aportes del editor, podría ser que te diga. Natalia, ¿vos levantaste la mano o fue sin querer? No, levanté la mano. Bien. Estaba pensando, por ejemplo, en el caso de las investigaciones en proceso, o de un becario que con la exigencia de publicar, si se envía parte de lo que después va a formar parte de su tesis final a publicar en una revista, debería sí o sí ser una sesión no exclusiva para que después lo pueda usar el mismo autor. Obviamente. Si no, no podés ni siquiera usarlo en tu propia tesis. Digamos, Si eso no, es no algo podés, que no digamos, nos enseñan. eso nos enseña, obviamente, si ya, porque esto es nuevo, sobre todo en las tesis doctorales, la obligación de ir Claro. publicando a medida que vas avanzando. Obviamente, tenés que reservarte el derecho de poder utilizar eso en la tesis final, e inclusive en el caso de mi universidad, para que te otorguen el título de doctor, de magíster, de especialista, la tesis tiene que haber sido subida al repositorio, sea visualizada o sea con un embargo de 2 años, pero obligatoriamente primero la tenés que subir. Cuando vos demostraste con una constancia que ya hiciste el autoarchivo de la tesis, ahí es donde se te empieza a tramitar el título para otorgártelo. Antes, si no cumplís con ese paso, no se te otorga el título. Entonces imagínate tu caso, que es muy buena la pregunta, donde todo el tiempo están los becarios viendo de publicar y ir haciendo publicaciones parciales que después, si se vieran involucrados en no poder mostrar la tesis en su totalidad. De todos modos, en general, también esos papers parciales no son exactamente iguales que la tesis en su contenido final, ¿no? Es como que no hiciste un copy-paste y lo pusiste como un capítulo, sino que es como al revés, como una explicación abreviada de todo lo que estás produciendo. Entonces, no competiría y serían obras distintas. Pero el primer supuesto, digamos, para clarificar es asegúrate si podés advertir que si en el caso de que se dieran los derechos exclusivos a la editorial, que te vas a reservar el derecho de que eso participe en tu tesis y que tu tesis sea divulgada. Menos ese derecho que te reservas, todo lo demás se los das. Entonces, ¿a quién me lee la pregunta? Porque no me acuerdo la pregunta, ¿cuál es? ¿Me la lees, Natalia? Los autores Sí, a ver. pueden... perdón. Los autores pueden Dale, incorporar... Nate. Okay. Los autores pueden incorporar en el curso a distancia o en páginas web obras de su autoría ya editadas en otras revistas o repositorios. Bueno, en los repositorios institucionales digitales, la sesión en general es no exclusiva. Entonces, si la versión primera fue editada en un repositorio, seguramente sí va a poder
hacer una edición con un autor o editor. Si el caso es de la edición en una revista, en un libro, lo que fuera, hay que pedir autorización. Y a su vez, con respecto a qué es lo que se dio, ¿no? Dice, si el autor no cedió expresamente el derecho de comunicación pública, que es el que le permite subir su obra a la web, no habrá inconvenientes en subirlo. Si era una revista a la que le autorizó solamente utilizar en versión impresa, no va a competir con la versión digital. Pero en general, todas las revistas tienen versión impresa y digital hoy en día, ¿sí? Y si lo subió a un repositorio, en general no va a tener problema, pues los repositorios la sesión es no exclusiva. Pero que en el caso de que se desconozca la situación del autor, porque la pregunta se hizo para involucrar este planteo, tiene que simplemente identificar a qué revista se dio esa obra. El caso de estos becarios que hicieron su paper y que se olvidaron de fijarse, que firmaron, a ver si la puedo reutilizar para la tesis finalmente subirla al repositorio, si utilizaban el mismo trabajo, que ya se dieron, entonces eventualmente ver cuál es la política de mi revista. Y en estos 3 lugares, ahora hay más todavía, se puede consultar sobre la política de propiedad intelectual de la revista. Entonces, pones el nombre de la revista donde sabés que cediste los derechos, ves la política, si no encontrás tu acuerdo, ¿no? O si no te lo vuelven a enviar, ves la revista, o si es la obra de un tercero, ni siquiera fuiste vos el que lo mandó, a ver cuál es la política de propiedad intelectual. Bueno, a partir de los 6 meses de que la revista se editó, se puede volver a utilizar la versión preprint, suponte, listo, entonces incorporado, ya pasaron los 6 meses, ya está, o la política que sea. Pero hay muchísimas formas hoy de determinar qué características tiene esa cesión de derechos. Entonces, ¿cuál vino a ser la solución a todo este enjambre de derechos que les vine explicando todo este tiempo, donde la regla es que todo está prohibido y permitido solamente lo que te expresó el autor? Es este modelo de licencia, los movimientos de copyleft y Creative Commons, que nacieron. Copyleft en el ámbito del software, justamente para el tema de compartir el software en forma libre, y Creative Commons en el ámbito de la ciencia. Justamente los científicos se pusieron de acuerdo en que tenían que tener un instrumento por medio del cual decidieran ellos qué hacían con sus derechos sobre las obras científicas y la reutilización de las mismas, porque para publicar tenés que pagar, y para reutilizar eso que publicaste tenías que volver a pagar, comprar la revista, y eventualmente los derechos de republicación estaban prohibidos. Entonces, copyleft, ¿qué es? Una práctica. Es una práctica en la cual, cuando tiene el símbolo de copyleft la obra, sabes que te la va a permitir compartirla bajo determinadas características. Y esencialmente es que se tiene que compartir exactamente de la misma manera en que la compartió el primero, bajo la licencia copyleft, ¿no? Las mismas condiciones. No tiene demasiadas restricciones, pero la única restricción es que bajo las mismas condiciones la tenés que compartir. ¿Qué quiere decir esto? Suponte que en la licencia fue un trabajo que compartiste, mencionar y decís que querés que el autor se mencione, vos y tu equipo de trabajo se mencione, que no sea con fines comerciales, bueno, y después está permitido reformular la obra, hacer obras derivadas, distribuir, compartir, fotocopiar, lo que fuere. Entonces, solamente sabés que el trabajo que vos hagas de refrito de esa obra, más tus aportes, los vas a tener que compartir con una licencia igual que diga no comercial y respetando la mención de la autoría. ¿Qué es el Creative Commons? El Creative Commons fue una ONG que a partir de esta lógica de copyleft, de decir, bueno, los softwares se pueden compartir de determinada manera, decidió crear modelos de licencia ya preestablecidos y consensuados que funcionan a nivel internacional
de modo que cuando vos te encontrás con una obra que está compartida por una herramienta de licencia Creative Commons, ya sabés qué permisos tenés en relación a esa obra. Y si no lo sabés, te vas a la licencia y te lo explica. ¿Okay? Pones Creative Commons 2.0 es una licencia, 4.0 es otra, la licencia 0 es otra, y te da todas las características. Entonces ya sabés, tenés una obra que querés usar y vas a ver cuáles son las restricciones para usar. Sé que la puedo usar sin pedirle autorización al autor. Número 1, nos facilitó todos los problemas, ¿no es así? Porque sé que la puedo usar sin necesidad de pedir previa autorización. La puedo usar libremente. Bien, ¿bajo qué condiciones? Bueno, la licencia Creative Commons me dice que, no, el mismo ejemplo de hoy, que no la puedo vender, que tengo que mencionar al autor, siempre hay que mencionar al autor en Creative Commons. La más libre de todos de Creative Commons dice atribución. Atribución es mención de autoría con la obra. Y entonces vas a poder utilizar esa obra bajo las condiciones que ya te determinaron, pero ya no estás con el dolor de cabeza de encontrar al autor, al derecho habiente, a nadie. Esto es cuando la obra todavía está en dominio público. Entonces, esto es copiado y pegado, por eso está todo en negrita. ¿Qué dice Creative Commons sobre las licencias? Que son herramientas que permiten a los autores, científicos, artistas, profesores, difundir sus trabajos eligiendo la forma de hacerlo y cambiando los términos. Todos los derechos reservados por algunos derechos reservados. Estaba tan lindo explicado que hay que copiar y pegar. ¿Vieron cuando hay una cita que es perfecta? Es una cita, ¿no? Entonces, elegir. Cambiaste todos los derechos reservados por algunos derechos. Y a continuación, elegís cuáles son esos que te reservas. Y entonces, el autor es el que va a elegir libremente la aplicación de la licencia. Y lo que les comenté hoy, hace un minuto, cuando les daba los casos, que sí o sí todas las licencias Creative Commons tienen el principio que se le llama de atribución, que es el autor sí o sí tiene que ser nombrado con la obra. Tal obra, con tal título y tales características, pertenece al autor. La paternidad es el único derecho que no podés suprimir de esa obra, que siempre tenés que respetar. Todos los demás verás de acuerdo a qué licencia, si tenés más restricciones o menos. Entonces, lo importante de esto, que fue la gran revolución para nosotros los que trabajamos en instituciones públicas, es que a todo tipo de documento le podés aplicar esta licencia. No es restringido solo al literario, a todo. Y después, sí, identificar claramente la licencia. Para eso tenés que primero leerte los documentos de licencia y decir cuál elegís. Y eventualmente también podés arrepentirte después y cambiar de licencia, pero esa nueva vigencia va a regir a partir de esa segunda subida de tu documento con la nueva vigencia. Si el autor se dio todos los derechos en exclusiva a la editorial, ya no puede decir, ahora lo comparto con la licencia en el repositorio de la universidad. Le tiene que pedir autorización al editor, ¿sí? Si se dio todos los derechos. Es decir, que esta licencia se utiliza previamente a la cesión de esos derechos. O en paralelo, okay, al editor le avisás que te los voy a ceder para la versión impresa de tales características, de una tirada de edición especial de tal característica, pero asimismo después esta obra va a estar accesible en el repositorio institucional de la universidad bajo una licencia Creative Commons de tal otra característica. Entonces el editor ya sabe de antemano. Y estas son las diferentes modalidades que después ahora les voy a mostrar las combinaciones. Atribución, que es todas las licencias, la menos restringida dice solamente atribución. El material creado por el autor puede ser distribuido, copiado, exhibido por terceras personas si se menciona al autor o licenciante. Con finalidad comercial o no comercial, con obra derivada o sin obra derivada. Obra derivada es el material, sin obra derivada es que otro no puede hacer un nuevo material a partir de tu obra.
El material creado por un autor puede ser distribuido, copiado y exhibido, pero no se puede alterar, transformar o crear un trabajo derivado del original. No puedes intervenir. Involucra también traducir, ¿no? Entonces, pero distribuirlo podés. Y compartir igual es, de acuerdo a las características de licencia que vos elegiste, ese documento tiene que ser vuelto a compartir de la misma manera. ¿Cómo se combinan? ¿Cómo se ven? Así se ven. Y después hay combinaciones de licencias. Cada licencia, 2.0, 4, cada una tiene distintas posibilidades de combinación de esto. Entonces, la menos restrictiva es atribución, puedes hacer lo que quieras, pero siempre mencionando al autor. Después, un poco más restrictiva es, tenés que mencionar al autor y sin finalidad comercial. Después, la más todavía es, podés usar la obra para distribuirla, reproducirla, lo que fuere, mencionando al autor, sin finalidad comercial y sin intervenir la obra, sin hacer una nueva obra a partir de esta. Y la otra, más restringida, es mencionar al autor sin finalidad comercial y compartir obra derivada igual. Si hiciste una obra derivada, tenés que compartir como atribución y no comercial también. Estas son las diferentes posibilidades. Y hay una nueva licencia, esta salió hace poco, CC0, y también copié y pegué tal cual como dice la página de Creative Commons, porque cuando algo está perfecto, uno no tiene que reformularlo. Entonces, usar este modo de licencia se renuncia a todos los derechos autorales. Es como para que vos decidiste que la llevaste como al dominio público tu obra. Renunciaste a todos, inclusive el de atribución. Y a los derechos afines o los relacionados que pueda tener en todas las jurisdicciones del mundo, como los derechos morales. En teoría, en la nuestra, en Argentina, en los países romanos germánicos, los derechos morales no se pueden ceder. Pero en este caso vos podés elegir ceder. El derecho moral, acuérdense, autoría, integridad de la obra y primera divulgación. Entonces, su publicidad o derechos de privacidad, derechos que tienen protegiendo contra la competencia desleal, los derechos de base de datos, derechos que se protegen la extracción, difusión y reutilización de datos. Es decir, todo eso queda en suspenso, porque vos elegiste que tu obra no tiene ningún tipo de restricción. ¿Para qué sirve esta herramienta? ¿Y qué dice? Dice que esta herramienta sirve para liberar tu propio trabajo de las restricciones de derechos autorales en todo el mundo. Puede usar esta herramienta incluso si su trabajo está libre de derechos autorales en algunas jurisdicciones y quiere asegurarse que sea libre en todas las demás. Entonces esta es la más abierta de todos. Este puede ser el caso si sos parte de un museo o una biblioteca que reproducís una obra de dominio público y querés transmitir claramente que no vas a reclamar ningún tipo de derecho por la copia digital en ningún otro país, ¿sí? Y acá dice, Creative Commons no recomienda esta herramienta para obras que ya están en el dominio público en todo el mundo. En su lugar, utilizar etiqueta de dominio público para tales obras. Eso es lo que dice Creative Commons, pero en nuestro caso, de Argentina, como el dominio público es pagante, nosotros decimos, sí, igual podés usar esta etiqueta con una obra que esté en dominio público, porque acuérdense que cuando utilizás la obra con fin comercial, sea la obra cinematográfica para pasarla una vez más en las cines, cobrando una entrada, o la obra musical en conciertos, como es fin de lucro, tenés que pagar una tasa en nuestro régimen argentino. Son solamente que quedan 5 países que tienen dominio público pagante. Entonces, para nuestro caso, sí aplicaría igual a esa obra compartirla bajo esta licencia 0. Porque dijiste, va directamente a dominio público. Este es otro modo de licencias, la Science Commons, para todo lo que es reproducción científica. Todo el movimiento de la Creative Commons nace a partir de la inquietud de los investigadores científicos. Pero a su vez después se decidió hacer diferentes formatos de licencia. Y en este caso, por el tema de
los datos, ¿no?, que uno comparte en los trabajos científicos, que tienen una importancia o valor a veces de secreto, y es distinto. El otro caso, el proyecto Datos de Science Commons, también tiene, aparte del anterior de las obras científicas, un programa de licencias específicas. Hay determinados datos de prueba que podés divulgar y hay otros que no. Entonces, los que podés divulgar, tenés una base de datos accesible, y para el sistema científico es fundamental acceder a esa base de datos. Ahora, la ley, después vamos a ver cómo lo dice la ley nuestra. Y este es otro modelo de licencia, que se llama Neurocommons. Simplemente esto es para que vean todas las diversidad de licencias que hay cada vez. Primero fue el movimiento de creativecommons.org general, con licencias generales, y ahora cada vez son como más específicas por materias, ¿no?, sobre todo en temas científicos. Copyleft dijimos que es una práctica, y que se había iniciado a partir de permitir que los software se compartan en formato libre. Y también no es que no existen derechos, no es que el copyright es un lado, existen todos los derechos, y que copyleft no existe ningún derecho. Sí existe, porque es el autor el que elige utilizar esta herramienta, ¿se entiende? Entonces reconoce ese derecho al autor, y el autor va a decidir, ok, yo elijo que sea totalmente libre. Pero no es que no hay un reconocimiento del autor, es el mismo autor en que comparte su trabajo de esa manera. Él eligió. Las licencias, esto se lo puse general por el tema del software. Nancy, Nancy, vos habías preguntado lo de software la vez pasada, y las diferentes formas de compartir software con licencias de uso abierto, ¿no? Y este sí, distribuido bajo los términos de la misma licencia. Eso es una restricción, es decir, no podés compartirlo de una manera distinta, tenés que ver qué licencia se utilizó y volver a compartirlo con una licencia exactamente igual. Si el otro permitía comercializar, vos vas a tener que permitir comercializar. Y en este otro modelo de licencias de software, podés cambiar el licenciamiento, inclusive si primero era totalmente público, podés decir que el nuevo instrumento o el nuevo formato de software que vos generaste a partir de lo podés hacer privativo también. Es mucho menos restringida todavía, pero permite la utilización del software, ¿no?, del código fuente. El permiso de uso del código fuente en software no es libre. Te tienen que dar una autorización. Entonces, ¿cómo se usan? Comunicación y difusión de los trabajos licenciados, libertad para poner a disposición del público a través de internet o intranet, y obligación de respeto de las identificaciones, ¿sí? Eso sería general. Determinar qué querés compartir, cómo lo querés compartir, en qué sistema de acceso lo querés compartir, y luego la identificación. Van bien más o menos hasta ahora, y acá entra en juego, a partir de todo esto, el movimiento para la creación de lo que son los repositorios digitales institucionales. Es decir, a partir de que nos encontramos con un sistema de licencias de acceso abierto, se empezaron a armar las bibliotecas de acceso abierto, para decirle de alguna manera, ¿no? El repositorio digital institucional son las bibliotecas que reproducen los contenidos online, ¿no? La ley de repositorios, de creación de repositorios digitales institucionales, propios o compartidos. Esto se le llama así porque inicialmente el programa preveía que la universidad podía crear su propio repositorio o adherir a un repositorio ya preexistente, porque todavía no alcanzaste a crear el tuyo. Por ejemplo, cuando se da esta ley, ya la Universidad de La Plata llevaba más de 10 años con el repositorio CERICI creado. Entonces, y por eso intervinimos nosotros en el contenido de la ley también, ¿no? Entonces, por ejemplo, la UNNOVA, que muchos de los docentes que pertenecen a la UNNOVA
eran docentes de la Universidad de La Plata también, cuando crea su repositorio, todavía no tenía la posibilidad de generar el software ni el repositorio en su conjunto, pero elige crearlo compartido con La Plata. Entonces, automáticamente adhiere a la ley y establece que esa primera instancia, hasta que se formalice la creación, el software, todo lo que requiere la construcción del repositorio, que ya lo vieron en las unidades anteriores, más el equipo de recursos humanos capacitado, mientras tanto era un link que te llevaba a CEDICI. Pero la obra era de un NOVA, referenciada como un NOVA. Las funciones, esto ustedes ya lo saben mejor que yo, cuáles son las de los repositorios, y son, además, no solo son las funciones, sino son los derechos que uno sabe que delega en el repositorio cuando firma la cesión de derechos. Entonces, sabés que va a haber un almacenamiento digital de contenidos, conservación, incorporar bases de datos, adaptación del contenido para que pueda ser visto en distintas interfaces, migración de formatos cuando van cambiando, mejorando las tecnologías, y mantenimiento de copias. Todo esto, cuando uno decide subir un trabajo, sabe que es propio de la función, es decir, no puede decir, no, te cedo el derecho de subir mi documento, pero no te permito que lo adaptes. No, no podés, porque esta es parte de la función propia del repositorio. Entonces, tiene que existir en el repositorio una política de gestión de documentos para que los autores que autoarchivan o que piden el depósito mediado sepan de qué se trata, ¿no? Y entonces, para depósito, para seguimiento, para asistencia a la comunidad, todo eso ustedes lo tienen porque está avanzado. El contenido que sea propio institucional, y asimismo, en caso del contenido ajeno, el tema de las condiciones de bajo qué licencia se utilizan esos contenidos ajenos. Desde el punto de vista de la forma jurídica, los autores, creadores de contenidos, van a tener que cederle a la universidad, firmar la licencia de cesión, para que, al momento de hacer el autoarchivo, para permitir que el repositorio permita la distribución pública del contenido, la visibilización. Entonces va a ceder en forma gratuita y no exclusiva. Todo esto está establecido por la ley también, ¿no? Entonces, en forma gratuita quiere decir que la universidad no te va a pagar para que le cedas el derecho al repositorio, como podría pasar en el caso de una editorial que te va a imprimir los libros y te reconoce el 10% de la venta de los libros, o te da un cash inicial para que le transfieras ese libro. Es no exclusiva, ya explicamos hoy. Lo que sí es con carácter irrevocable e ilimitado. Irrevocable quiere decir que no te podés arrepentir. Ay, no, ya me arrepentí de haberte cedido, te pido que bajes la obra. Ya la subiste la obra. Eventualmente, por determinadas circunstancias, sí se le puede dar de baja la obra. Sobre todo cuando hay un tercero que considera que se afectó su derecho, o cuando manifestás expresamente que pedís suponte que sea un trabajo de investigación donde vos llegaste a una conclusión muy contundente y avanzaste la investigación y llegaste a otra conclusión totalmente distinta y decís, bueno, por favor, denla de baja porque es tan errada esa primera conclusión en esta obra que la reemplazo por esta obra que está bien hecha. ¿Quién va a autorizar el depósito y quién autoriza la difusión? El autor. Y los autores, son varios autores, por eso el autor que firma la licencia en caso de una obra de colaboración, tiene que decir que está en representación de todos los autores. Y firmar en paralelo o antes con los autores un acta en el cual dice que va a representar a todos los autores para subir el material al repositorio institucional, y que todos los autores que están mencionados en ese acta están de acuerdo en que se comparta en el repositorio institucional bajo tales condiciones. En el caso de un paper, también los autores, el director del centro, ¿no? el que dirigió la revista, y el representante en su caso, ¿sí?
Es decir, no solo los autores, sino también los editores o aquella persona que represente a los autores y editores, ¿entiende? Esos son los que van a autorizar el depósito y la difusión. En el caso de la tesis, el alumno. El alumno es el autor, la tesis puede el director haber hecho determinados aportes importantes al trabajo de tesis, y esto sucede mucho en las áreas biológicas, nanotecnológicas, donde el trabajo de tesis en general es desarrollar un tema vinculado a un proyecto preexistente, y donde una de las patas de ese proyecto es este tema que le diste a tu becario. Entonces es el director el que tiene que autorizar a la publicación de la tesis en su conjunto, porque es parte de un proyecto general, y en su caso también la institución. La institución, en el caso de tesis que contengan contenido confidencial y que esté en el marco de una producción de contenidos, un proyecto financiado por la institución, acuérdense de la resolución, los derechos le pertenecen a la institución. Entonces ella va a ser la que permita o no subir ese contenido. Puede decir, en este momento no permito subirlo, o en este momento permito subirlo, pero con un embargo de 2 años, porque este tema de tesis es materia patentable, o es materia de un acuerdo de confidencialidad que negociamos con un tercero. Caso, Universidad Nacional de La Plata, trabajos de tesis de grado en el área geológica, en una de las materias son todos convenios de confidencialidad que se firman con ITEC, donde los chicos hacen tesis relacionadas con temáticas que les permite ITEC ir en los últimos que estuvimos firmando, es ir a vaca muerta y usar determinados indicadores y datos que le da bajo confidencialidad ITEC para que ellos avancen en su proyecto de investigación. Entonces, en este caso, volvemos en parte de autoría, lo último, institución. La institución va a tener que decir, no autorizo a que se divulgue esta tesis, o en su defecto, autorizo que se divulgue, tapando toda la parte, quitando de la tesis o enmascarando todos los datos relacionados con los datos privados del yacimiento. En vaca muerta, ¿se entiende? Entonces, o no autoriza su publicación o con enmascaramiento. Sobre todo en relación a cuando es temas geológicos, el tema de las coordenadas de GPS, ¿se dan cuenta? Porque una vez que vos identificaste una coordenada de GPS, pasa mucho en tema de yacimientos y pasa mucho en temas arqueológicos. Como ya está divulgado, ya te vienen del extranjero, todos los extranjeros ya saben el punto exacto y se empiezan a hacer su arqueología, paleontología, todo en territorio nuestro, a partir de datos que recabaron de tesis que comentaron que los estudios habían sido realizados en ese lugar. Voy dando ejemplos para que esto, que es tan jurídico, baje a la realidad, ¿no? Solamente te podés dar cuenta de por qué se pone todo ese contenido cuando tenés como ahí un ejemplo concreto. ¿Me querías preguntar, Víctor, o se te escapó la...? No, retransmito una consulta de Adriana que no tiene ni cámara ni micrófono, entonces puso el texto en el chat y dice, en el siguiente ejemplo, los textos pueden reproducirse total o parcialmente citando la fuente. Y luego aparece el copyright 2020 EDIUNS, ¿no? El logotipo, el ISO logotipo copyright 2020 EDIUNS. ¿Qué significa el copyright 2020? ¿Puedo compartir la obra en el repositorio? Esa es la pregunta de Adriana. Léeme de nuevo la primera frase en el siguiente ejemplo, los textos pueden reproducirse total o parcialmente citando la fuente. Listo. Y después dice... Está bien. Entonces, eso quiere decir que la adquisición del ISBN, de ese símbolo de copyright, se gestionó en el año 2020. Recuerden que dijimos la clase pasada, las obras generan derechos automáticos y exclusivos en cabeza del autor desde el mismo momento en que se generan. Y que no se necesita un registro, porque el derecho ya nació.
Pero cuando vos querés editar la obra, publicarla, vas a tener que obtener un ISBN, primero una identificación a esa obra. Y cuando la publicas por primera vez, ese símbolo de C de copyright va a ir acompañado con la fecha de la primera publicación. 2020 quiere decir que esa obra fue publicada por primera vez en ese año. La primera frase es que todo ese contenido se puede utilizar o en parte o completamente. Y después citar la fuente, que es la Universidad Nacional del Sur. Eso significa. Bien, qué lindo. Uno puede bajar los Y temas. después la segunda pregunta es si la puede compartir en el repositorio. Es de la universidad, decías, ¿no? Copyright UNS, decía, ¿no? Ediuns, de la editorial de la universidad. De la editorial de la universidad. Y si la editorial de la universidad lo permite, sí. Si no lo permite, no. Depende, porque por ahí la editorial tiene su sitio propio, no sé cómo es. Ahí tenemos, uno de los compañeros es de la editorial, ¿no? Nos tiene que explicar él. Porque tiene, Alejandro, sos vos de la editorial, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Sí, bueno, esto es todo muy nuevo y a nosotros como editorial nos agarró en un momento que empezamos a manejar el tema del repositorio porque lo desconocíamos por una infracción que cometieron con un libro de la editorial que unos alumnos lo habían escaneado y lo habían subido a Facebook. Y bueno, nos enteramos y a partir de ahí, bueno, surgió todo esto del repositorio. Y generalmente hasta ahora estábamos trabajando medio sui generis con Víctor, con el tema de libros de material de docencia, o sea, lo que es material de cátedra, que salen los libros, como la que plantean ahí Adriana, creo que era. Y bueno, se le pide permiso al autor. De hecho, hay una resolución del Consejo Superior Universitario y está mal hecha, porque en el considerando nunca figura que los autores tienen que firmar el permiso para subirlo al repositorio. Lo cual nos creó un inconveniente a nosotros porque varios docentes retiraron material que traían generalmente a la editorial para publicación, porque nos culpaban de que nosotros lo íbamos a subir todo de forma gratuita. Así que inclusive perdimos autores, pero esto se trabaja, ya digo, repito, medio sui generis, todo porque hay toda una falta de coordinación, pero en la medida de lo posible, bueno, se habla con los autores, se les explica un poco lo que es el repositorio, bueno, o se lo derivamos a Víctor, o Víctor también convoca a los autores y después nos pide la autorización a nosotros, que generalmente no nos oponemos, porque en definitiva la política nuestra es la difusión del conocimiento. O sea, somos una editorial universitaria, no comercial. O sea, tratamos de ser autogestiva, pero no de tener un fin de lucro. La idea es, por ejemplo, estaba escuchando esto de las Creative Commons, pasa por ejemplo con los libros de acta de congreso y eso generalmente son libros electrónicos y de descarga gratuita. Por ahí tenemos el error de que no le ponemos la Creative Commons, pero se charla con los autores, con los coordinadores de congreso para hacer los libros de acta y eso, y no, se hace todo el proceso editorial como si fuera un libro que algún autor ajeno a la universidad abona para que se le publique su libro y todo eso. Se pide el ISBN, no se tienen menos, sino que como cualquier otro libro, pero se hace después, se publica y están para descarga gratuita, y lo que se pide es eso, la citación del material de alguien que lo fuera a usar. Pero ya te digo, la política principal de la editorial, como otras editoriales universitarias hermanas, que estamos en una red, es la difusión del conocimiento. No que sea cerrado, endogámico, y que solamente acceda aquel que pueda tener acceso en forma monetaria. Ya te digo, con esto de las Creative Commons,
vengo yo, principalmente soy yo el que está un poco manejando eso en la editorial y vengo medio aprendiendo sobre prueba y error, o sea, todo consultando o a Víctor o a gente de otras bibliotecas de la universidad para ver cómo es todo esto. En cierta medida yo primero me estoy desasnando para después ver cómo se aplica, ¿Cómo seguir? Bien. cómo llevar a cabo esto y yo transmitírselo a mis compañeros en la editorial. O sea, no es que me lo voy a quedar yo todo esto. Perfecto, buenísimo. Entonces, de acuerdo a la política de cada institución. Pero si en el caso de que no tuvieras acceso a Alejandro, si el libro dice C, el símbolo de copyright 2020 UNS, se considera que eso le pertenece, o editorial UNS, se considera que los derechos de representación lo tiene el editorial, y entonces si vos fueras un externo, suponte que fuera yo que quiero utilizar ese contenido, tengo que ir a pedirle autorización a Alejandro a ver si la editorial permite que yo comparta ese contenido también en la editorial de la universidad, suponte. Y en el caso de subir al repositorio, es de acuerdo a la política que se esté fijando, como dice Alejandro, la están todavía definiendo, en lo que es libros cátedra de contenido pedagógico y eso, por ahí la política es más abierta y es que se pueda subir todo el contenido al repositorio, entonces la respuesta a esa pregunta sería que sí, pero en los casos de aquellos textos que no son libro cátedra y que son libros de autor que eligen a la editorial de la universidad para editar, puede ser un supuesto distinto, en el cual el autor diga, ok, me encantaría que la universidad edite, es el profesor de historia, pero a su vez escribe poemas o hace buenos dibujos, le dice a la editorial de la universidad que le edite ese libro, pero es un contexto distinto del material educativo que prepararía sobre historia, ¿se entiende? Entonces ahí perfectamente, como dice Alejandro, el autor puede decir, no, a mí no me interesa que este texto se suba, a mí me gustaría que si lo suben, lo compartan y el que lo quiere bajar, hacer una bajada del libro, si lo ve directamente en la pantalla del repositorio, todo bien, pero si lo quisiera bajar, que primero tenga que abonar 300 pesos, 400 pesos, que es menos de 1 kilo de yerba. Entonces, es lo mismo que decir acceso abierto, 400 pesos es el kilo de yerba. Entonces, Perdón, en sí. realidad sí, digamos, esto como lo estamos viendo ahora y como estaba planteado por Adriana, es se ve como algo muy rígido todo el texto que se está conversando, pero todo es conversable, por eso digo, la editorial tiene una función, la editorial universitaria a nivel general, muy distinta a lo que es una editorial comercial. Y si el autor viniera y planteara, o sea, yo particularmente, acá me refiero en forma personal, no habría problemas en subirlo al repositorio, porque uno lo que quiere en definitiva es que todo el material llegue a la mayor cantidad de gente posible. Probablemente alguien lo ve en el repositorio y a ver, es incómodo, o al menos para mí es incómodo leer un libro en una pantalla. No puedo hacer anotaciones, no puedo marcarlo, subrayarlo. Probablemente eso permita que venga la editorial y me pregunte si lo tengo en papel, y si lo tengo en papel, capaz que lo compra, porque me gusta más manejarlo y hacer. Entonces, yo creo que pasa más que nada, no creo que una cosa invalide a la otra, como tampoco creo que el digital suplante al papel, sino que para mí van a convivir los dos. Pasa por educar al soberano, como decía Rousseau, porque en realidad todo esto hay que aclararlo muy bien, y yo realmente no tengo todas las armas como para decir, si viene un autor, mira, se sube al repositorio, pero pará, no es que perdiste todo. ¿Se entiende? O sea, es una cuestión de educar y hacer entender o que comprenda que es un repositorio digital. A veces me cuesta explicarlo desde mi función en la editorial y que me entiendan bien
a qué se atiene si sube el material al repositorio, qué es lo que sucede, que no... Bueno, yo creo que hay un problema de difusión de todo esto y de que se comprenda qué significa un repositorio digital. Bien. Bueno, más o menos está respondida, entonces, en conjunto esta pregunta, me imagino, ¿no? Cualquier cosa vuelven a repreguntar. Y entonces, cuando vamos al tema titularidad, ¿quién autoriza el depósito y difusión? Que es de esto de que estamos hablando, ¿se acuerdan? Cuando, si fuera titularidad de la institución, con el sello editorial, la universidad es la titular, porque ya hubo una cesión de derechos previa por parte del autor, ¿sí? Y en el caso de editoriales privadas, serán ellas los que tengan que pedir autorización. Entonces, ¿qué características tiene esa cesión de derechos, ¿no? El autor conserva, ya lo dijimos a lo largo de todo, pero esto es como están escritas los documentos relacionados con cesión de derechos. Todos los derechos de autor sobre la obra, y puede poner a la disposición del público la misma obra tal cual o versiones posteriores que haya hecho. Y el autor lo que sí tiene que hacer, bajo juramento, es decir que no infringe ningún derecho de tercero. Ni propiedad industrial, ni intelectual, ni ninguno. ¿Esto por qué? Porque las universidades no podemos ponernos a revisar cada obra y ver si es plagio o no. Entonces, incluso les permitís el autoarchivo, o eventualmente si no saben o no tienen ganas de hacer el autoarchivo, hace la institución el depósito mediado, pero en ningún caso haces contralor de la obra. Tampoco haces un contralor si va a afectar al honor, la intimidad o la imagen de terceros. Entonces, en ese compromiso, en esa cesión de derechos, asimismo tienen que estar estos compromisos del autor, de modo que si se inicia una acción judicial vinculada al derecho de honor de una persona, por una fotografía, supónganse, o a la intimidad por una fotografía, o infringió una propiedad industrial, difundiste algo que era parte del contenido de una patente o era parte de un secreto que había que mantener, el responsable directo es el autor que ya firmó un acuerdo diciendo que todo el contenido o era propio y que no estaba infringiendo ninguna de estas, no se encontraba en estas situaciones de infracción. La responsabilidad pasa al autor. Y entonces, parte de la declaración jurada, ¿por qué es importante firmar una licencia o una cesión de derechos? Es porque va empezando diciendo que es el autor de la obra. Si aparecen 2, 3 otros autores que no han sido mencionados y este se arroga solo la autoría, el problema jurídico va a estar entre este autor que dice que es el único autor con los otros que dicen me dejó de reconocer. Esto pasa muchísimo, no se crean que no, sobre todo en obras de arquitectura y cosas así, que sacan algunos de los que participaron en la obra y vienen después todos a quejarse. Entonces, el autor va a decir que es el autor o que es uno de los autores conjuntamente con todos los demás que va a mencionar. Que la obra es original, es decir, que no use un plagio de otra obra, ¿no? Que posee todos los derechos. ¿Qué quiere decir? Que en caso de obras de terceros que hayan sido incorporadas a ese trabajo, tiene las autorizaciones o se encontraba con una licencia de uso abierto o estaba en dominio público. Y que en caso de que sea una obra que le licenció o le cedió los derechos a una editorial, que el editorial lo autorizó. ¿Se entiende? Que tiene, en el caso de obra de terceros, todas las autorizaciones, como dijimos hoy. Si hay terceros vivos o derechohabientes, la obra no está ni comunicada por licencia libre, ni en dominio público, o fuiste a una sociedad de gestión de derechos que te represente para gestionar la autorización, o lo hiciste directamente y la tenés. Y en el caso de los trabajos de tesis, cuando están subsidiados por terceros, cuando es un proyecto de investigación subsidiado por terceros, que pueden ser universidades nacionales o extranjeras, hay que tomar en cuenta ese acuerdo, el contenido del acuerdo, ¿no? Entonces por ahí tenés que decir que
es una tesis enmarcada en este caso y que todo el contenido de este libro está permitida su difusión. Eventualmente todo lo que no se podía difundir lo sacaste. ¿Qué recaudos tiene que tomar los repositorios? Que en ese mismo, esto es todo un acuerdo de exención completo, ¿no? Ese modelo que está en el picto que les di yo, que fue un modelo estándar que armamos, lo armé yo, porque me lo pidieron, para que todas las instituciones vieran si lo tomaban, copiaban y pegaban ese mismo, o le hacían modificaciones, pero por lo menos la parte más ardua de no olvidarte de todo el contenido está hecha. ¿De qué no te podés olvidar? Es de cada uno de estos puntitos. Entonces, el autor va a declarar que va a dejar libre de responsabilidad a la universidad en el caso de que hubiera una infracción. ¿Por qué? Porque en el sistema jurídico, por más que el autor, en el caso tanto penal como infracción civil, por más que esté ubicado el autor que infringió el derecho, hay una responsabilidad indirecta de la institución. Entonces, al que está iniciando una acción judicial le va a convenir ir a la universidad que tiene más fondos patrimoniales por la parte civil y de indemnización, que al autor que por ahí puede responder menos. Entonces, tiene que haber específicamente un deslinde de la responsabilidad, es decir, esa responsabilidad indirecta no va a existir porque el autor asume la responsabilidad frente a juicios por terceros. Si hubieran en algún caso, ¿no? Pero si es el verdadero autor, no lo va a tener. Y la ley también dice, que esta es parte de la ley, que la obra por parte de los usuarios tiene que hacer un uso justo y respetuoso de los derechos, ¿no? Del autor. Y menciona cuáles son las finalidades, estudio, investigación, pero no con algún fin que pudiera afectar los derechos o autorales o morales o patrimoniales del autor. Y el autor finalmente va a elegir en algunos repositorios sí y en otros no, depende de la política de la institución, si elige la modalidad de licencia Creative Commons o directamente le está predeterminada la modalidad. También el autor puede pedir el retiro de la obra del repositorio, lo dije hoy, por diversas cuestiones, porque no lo representa, porque era parte de un conocimiento que tiene que ser patentado, entonces ya lo subiste, uy, no había que subirlo, bájenlo rápido y manténganlo como embargo, directamente lo bajan. Y la institución también puede retirar determinadas obras si viera que hubo un reclamo por parte de terceros. Alguien que diga, las fotografías que incorporaron en ese afectan mi intimidad, bueno, lo primero que tenés que hacer, el repositorio, listo, esta obra se saca. Hasta que no se resuelva con el tercero y los que se llaman autores este conflicto, no la volvemos a mostrar. Mostramos solamente los de metadatos. Entonces, esto ya lo deben saber todo. El acceso, a partir de cuándo el acceso, lo determina también el autor, si es en el momento del depósito, que hay acceso abierto, si es después de determinado plazo de tiempo, quiere decir que va a ir un embargo, y en el caso de que fuera con un embargo, tiene que estar las instituciones, las universidades en general dicen, tiene que estar justificado el motivo del embargo, no por capricho. Y en su caso, en determinadas situaciones, no se autoriza su acceso. Puede ser una tesis que tiene demasiados datos de prueba, y esos datos de prueba pueden servir para, no sé, un fármaco que se inserte en el comercio, entonces directamente no autoriza su acceso, de ninguna manera. Y eso sucede también en el caso de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que yo los ayudé con las políticas de repositorio. Hay muchísimas investigaciones que por ley nacional no pueden ser divulgadas, con determinadas tecnologías, para que no existe un conocimiento a nivel global de que estamos probando esas tecnologías. Entonces, directamente no se sabe que se está investigando sobre esa materia. Directamente no se autoriza el acceso. En cuanto a las obras escritas, puede ser como el ejemplo que nos dio recién la compañera de ustedes preguntando, que decía que se podía tomar parte de la obra o completa. Bueno, se podrá determinar eso, ¿no? Si se sube un documento completo, si se accede a una parte, si se puede compartir completo o se puede compartir separado.
¿Cuáles son los beneficios para los autores? Que retienen derechos y que pueden reutilizar esos trabajos, ¿no?, en otros ámbitos. También la citación, ¿no? Pueden ser citados, accesibles. La red del sistema de repositorios es tan amplia que sin darte cuenta, si está bien identificado tu trabajo con palabras claves interesantes, es posible que te citen desde un montón de países del mundo, ¿no? Y eso sirve para el reconocimiento no solo de la autoría, sino para el prestigio académico. ¿Y cuáles son los beneficios para las editoriales? Bueno, obviamente, la editorial o los repositorios, obtener esos derechos y poder publicar y distribuir los trabajos. Las editoriales privadas reciben un pago, y también el reconocimiento de las publicaciones, si hay citas relacionadas con esos trabajos que fueron editados por ellos, ¿no? Ya se está terminando. Todo esto demás es general. Este es el link de la página web del repositorio y cómo el repositorio, el Sistema Nacional de Repositorios Digitales, refleja de qué se trata la política de ellos. Todo esto es copiado y pegado, ¿sí?, para cuando después estudien el material, pero también lo pueden ver si se suben al acceso al sistema de repositorios, que fue ustedes ya todos lo deben conocer, pero el objetivo inicial que tuvieron los repositorios, inclusive el sistema de repositorios antes de que existiera la ley. Después estos están bastante actualizados al 16 de junio, los números del repositorio, pero todos los días cambia. Les di el dato el 16 de junio para que ustedes, si quieren, hoy a la noche se ponen en el repositorio y van a ver los números del sistema y van a ver la gran cantidad de diferencia que hay en los objetos digitales, sobre todo. En cantidad de centros adheridos, ahora no tanto. Puede haber uno o dos en este poquito tiempo, pero sí con los objetos digitales que se subieron. Y después acá está la ley. La ley que es, con esa intención de desarrollar repositorios digitales institucionales que son de acceso abierto, propio o compartido, que yo le expliqué, para subir toda la producción que ha sido en parte financiada por las instituciones públicas, ¿no? El artículo 2 habla de esto, de que han sido financiadas. El artículo 5 es el vínculo, y el 6 son los vinculados con temas específicos del derecho de autor, y donde les da como la obligación a los investigadores, a los docentes, a los tecnólogos, todos aquellos que utilizaron fondos públicos para generar un trabajo de investigación, que tienen que sí o sí depositar o autorizar el depósito de una copia. Ellos dicen, la ley dice, de la versión final de su producción, publicada o aceptada para publicación, y que ya haya atravesado por un periodo de aprobación. Entonces, ¿qué es lo que dice? Una vez que ya están estas condiciones y que salió el trabajo de investigación, el libro, el paper, lo que fuere, tenés 6 meses para poder subir ese mismo conocimiento y compartirlo en tu repositorio. Pero en el caso de los datos, de aquellas publicaciones que tengan muchos datos primarios, datos de prueba que tienen que mantenerse confidenciales porque hubieron acuerdos con terceros, por convenios con terceros que pueden ser públicos o privados, los terceros que financian la investigación, tienen hasta 5 años para poder divulgarlos. Esos 5 años fue una discusión terrible lograr que lo pusieran, porque originariamente esta ley decía que los datos primarios tenían que inmediatamente también ser divulgados. Entonces, cuando a mí me piden que verificara la parte de derecho de autor, en este punto insistíamos, justamente porque en paralelo habíamos viniendo negociando con justo la Unión Europea, había sacado un montón de financiamiento para los países iberoamericanos. Entonces teníamos un montón de compromisos ya firmados en los cuales nos comprometíamos a la confidencialidad. Entonces, por un lado era eso, podíamos infringir
los derechos de confidencialidad ya firmados, pero por otro lado, a su vez, el formato de acceso al conocimiento online te permite conocer un montón de cosas que antes cuando ibas a la biblioteca era solamente lo encontrabas en la biblioteca de la universidad donde depositaste la tesis o el trabajo, lo que fuere. Ahora que tenemos súper competentes, supónganse, a la India, en materia de software, en materia de ingeniería también, a China, a Corea, que están todo el tiempo generando desarrollos. Japón, con una materia gris súper importante, simplemente acceder a un dato primario, por ahí le va a permitir a ellos adelantarse tecnológicamente o proteger un conocimiento que nosotros estamos con un esfuerzo, que la patente, que esto y que el otro, y no tenemos la capacidad tecnológica de hacerlo tan rápido, y se tomaron nuestro dato primario y ya depositaron su patente antes que lleguemos nosotros, ¿se entiende también? Entonces, lo que se veía por un lado como la divulgación automática de un dato primario, como esto va a ayudar a compartir libremente en el caso de la ciencia, cuando uno lo mira desde el punto de vista de propiedad intelectual no es así, porque de otros países te lo toman y hacen una patente o algún instrumento privativo, y ya ahí te bloqueó la posibilidad de utilizar vos los mismos datos que vos generaste, ¿se entiende? Y entonces, por suerte, finalmente se permitió hasta esos 5 años. En las tecnologías más sensibles, tanto software, nanotecnología, biotecnología, 5 años es muchísimo. En 5 años recontra centuplicaste la primera innovación que había generado, entonces ya ni te importa, ese dato ya hasta pierde relevancia, entonces se puede divulgar. Y otro tema que había era que esto es una ley que es imperativa, que obliga a depositar a los investigadores, y que eventualmente podría haber sucedido una rebeldía por parte de los investigadores, decir de ninguna manera voy a mostrar, no me obligues a mostrar algo que no te voy a mostrar. O las mismas universidades que dijeran, no, esto no lo vamos a mostrar. Muy bien, y estas son las conclusiones. Beneficia sin lugar a dudas, beneficia a los autores también, y en el ámbito editorial, a partir de este movimiento de Creative Commons y el movimiento de repositorios institucionales digitales, también empezaron a flexibilizarse, y está previsto en las normativas, y hay modelos de adenda para firmar con editoriales para que adapten sus contenidos y se permita que el grupo, el autor o el grupo de investigación que generó un contenido y que le cedió parte de los derechos también pueda compartirlo en el sitio web propio. En el caso nuestro, voy a ir más rápido, porque ya se hicieron 4 menos 10, perdonen, pero es tan fascinante todo este tema que hay que desgranarlo para explicarlo bien. En el caso que nos tuvimos de un libro, el caso de Amazon, un libro cátedra, que nosotros lo compartimos, una licencia de acceso abierto, y gratuitamente se comparte, se descarga online, ¿no? Todos los años hay, cada vez más, todos los años se convoca a la producción de libros cátedras, y todas las facultades determinan cuáles son las cátedras que van a armar ese libro, que van a compartir gratuito para literatura de sus propios alumnos. Entonces este se compartió con esa licencia, que es la que tiene el CEDICI, y esa licencia, el libro era Ecuaciones diferenciales en física, un tema muy complejo, de 3 autores muy conocidos en la universidad, autores importantes. Se distribuye en forma gratuita, y la licencia esa 4.0 permite una forma de compartir que es amplia, que es compartir, copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato, adaptar, remezclar, transformar y construir a partir del material para cualquier propósito, incluso comercialmente. Ese fue el grave error. Fíjense lo que te permite la licencia, lo que yo les dije hoy. Para usar un contenido van a la licencia y se van a fijar qué les permite la licencia. Entonces el caso fue que Amazon tomó el libro, varios libros, pero este era uno de los que habíamos visto, esto fue hace 4 años atrás, y lo ofrecían tanto en el sitio de Amazon como en el sitio de
Mercado Libre a 5.000 pesos. 4 años atrás estoy hablando, a 5.000 pesos, y le habían agregado un autor. Le cambiaron la tapa, se puede adaptar, remezclar, transformar, construir, incluso comercialmente. Entonces, cambiaron la tapa, le agregaron un autor. Por suerte, contenido no cambiaron, porque uno como autor cuando escribe un libro no quiere que... Los autores no sabían que esta era la modalidad de licencia como se compartía. Vinieron a la reunión conmigo y dijeron, nosotros no queremos que se pueda modificar nuestra obra. Está así, si otro quiere hacer una nueva, que haga una nueva, que nos cite, pero no modificar o poner contenido que no se consensuó previamente con nosotros en un tema de ecuaciones diferenciales en física. ¿Se entiende? Bueno, esa fue la licencia y cuáles eran las condiciones, que se permitía todo eso, decir quién era el autor, y no habían restricciones adicionales. No puede aplicar términos legales ni medidas tecnológicas que registran legalmente a otras a hacer cualquier uso permitido por la licencia. Que esto sí lo hizo Amazon. Amazon dijo, bueno, la licencia, todo para mí, lo puedo comercializar, y en el libro le estampó todos los derechos reservados, copyright Amazon, prohibida su reproducción, Es decir, que cumplió con esta segunda condición, que es una restricción dentro de la licencia. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles fueron las infracciones verificadas? Se modificó la portada, como se autorizaba a rehacer, remezclar, se puede considerar que no fue una infracción. Solamente cambiaron la imagen y agregaron autor, que el autor, además, yo hice una búsqueda de autor, y con ese nombre de autor aparecían más de 160 libros de Amazon de lo más diverso que te puedas imaginar. Espiritismo, astrología, encima. Y este era el autor que se había agregado al libro de estos físicos. En la obra original de los autores aparecieron en la portada en orden alfabético por elección de los autores, y en el otro libro aparecieron distintos. Y bueno, ya les dije, no había ningún cambio en la obra. Y está la leyenda de que obra protegida por derecho de autor, prohibida su reproducción. Se hicieron las acciones. Mercado Libre automáticamente suspendió la venta y se comunicó con el tercero intermediario que le compraba a Amazon y ofrecía la venta vía Mercado Libre hasta que no se resolviera ese tema. Y Amazon, por supuesto, nunca contestó. Mandamos correos en español y decían que había que escribir en inglés, que solamente recibían en inglés. Les escribías en inglés, que nosotros tenemos gente que sabe perfectamente, y cada vez que le hacías y le escribías en inglés, te contestaba una máquina primero, y después, cuando seguías los pasos, como que se empezaba a dar vuelta la ruedita, el loop, y nunca pudimos lograr insertar la denuncia. Tenía un sistema a propósito estructurado de software por el cual las denuncias de copyright no les entraban. Así que quedó en la nada. Lo que sí nos permitió a nosotros fue repensar con la gente de Libro Cátedra, bajo cuál licencia se publicaban los contenidos. Y hecha una primera ronda con distintos investigadores que eran los autores Libros Cátedra, todos coincidían en que sí querían libremente compartir su material, pero no que les cambien el texto del material, que le agreguen contenido, que le agreguen autores, porque eran material como es el de la docencia, muy cuidado, ¿no? Entonces, cuando alguien hace, es como, tenés tu propio hijo intelectual, no querés que otro venga y diga, no, espera, estilo así, hace esto, hace el otro. Y bueno, otro después lo pueden leer ustedes, o lo digo rápido, fue otro caso, está totalmente distinta, un caso de un proyecto de investigación de un alumno de la Facultad de Bellas Artes, que se fue a San José, a la localidad de Jujuy, a hacer su proyecto, y estaba vinculado, él era con la carrera de composición musical y música popular, y estaba vinculado con la música que ejecutaban
la banda de sicuris en San José. Hay celebraciones, de cada celebración de fiestas tiene determinada música que ha sido transmitida en forma oral solamente, no ha sido nunca escrita, puesta en un pentagrama, y tiene una forma muy particular de la transmisión, con qué instrumentos se tocan, cómo va entrando un instrumento y otro, está todo caracterizado. Entonces, este investigador, que ya era el alumno que estaba haciendo el trabajo, el alumno de la universidad, vino a preguntar, como en representación de esta comunidad, cuál era la forma de preservar ese material, porque la comunidad veía que, como son fiestas sagradas reconocidas como patrimonio de la humanidad, va mucho extranjero y filman todo el tiempo las festividades. Y se habían encontrado con que parte de la música que ellos habían creado había sido incorporada en bandas musicales. Entonces, por ese motivo dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer para impedir que pase esta apropiación indebida, ¿no? Y que forme parte del contenido de la canción de una banda musical que no la creó, simplemente la copió. Y entonces hicimos las averiguaciones con Sadaic a ver de qué manera se podía hacer para poder registrar, y eventualmente había que pasar a pentagrama el detalle, ¿no?, de los sonidos y todo lo demás, porque acuérdense que para recibir protección cualquier obra tiene que estar fijado, ¿no? Y si no, una opción era bajarlo a pentagrama, y si no, la otra opción era que ellos mismos hicieran todas las composiciones musicales que tenían en su repertorio, las filmaran ellos con este chico, que lleve alguien que filme, y que lo registraran como obra multimedial. Entonces, la música, el movimiento, el sonido, todo como conjunto, para poder tener el derecho de excluir a los terceros, luego diciendo, no uses mi música en tu banda musical o en tu película cinematográfica sin citarme, sin pedir autorización, como si fuera parte tuya. ¿Se entiende? Muy bien. Puse estos dos ejemplos, hay millones. En un futuro podemos compartir más si me preguntan. ¿Tienen preguntas? Me voy a dejar de compartir, así le veo las caras a todos. Se me fue la mitad, me parece, hablé mucho hoy. No, está todo clarísimo y disfrutable, no, muchas gracias. Igual seguramente, como comentaban hoy los demás participantes, en la medida que comencemos a ponerlo en práctica van a surgir las dudas, porque es inevitable que eso suceda y vamos a tener que recurrir al asesoramiento otra vez, María Clara. Por supuesto, seguramente vamos a estar molestando. De todos modos, sí. Vieron que es un intríngulis este sistema, pero que tiene sus salidas. Si entendés la lógica, que cómo funciona general, va a ser mucho más fácil que frente a cada situación puedas determinar qué hacer o qué no hacer, ¿no? Sí. Perfecto. No. Estamos advertidos, ya estamos advertidos. Sí, están advertidos. Así que bueno. Bueno, dejo de grabar, perdón. Dejo de grabar, así ya se va.